Octubre de 1944. En el corazón de la Segunda Guerra Mundial, la Armada estadounidense y el Imperio japonés estaban a punto de enfrentarse en la que sería la mayor batalla naval de la historia, la Batalla del Golfo de Leyte. Este monumental enfrentamiento no solo sería crucial para el control del Pacífico, sino que cambiaría el rumbo de la guerra. La guerra en el Pacífico había sido feroz desde el ataque a Pearl Harbor. Japón, durante años, había extendido su dominio sobre vastos territorios del sudeste asiático y el Pacífico occidental, mientras los Estados Unidos, tras los primeros golpes, comenzaban su contraofensiva. A medida que el conflicto avanzaba, se hacía evidente que un choque decisivo estaba en el horizonte. El escenario de esta batalla fue el Golfo de Leyte, en las Filipinas, un punto estratégico que ambos bandos sabían que debía controlarse para asegurar el dominio en la región. Para los Estados Unidos, recuperar Filipinas significaba cortar las líneas de suministro japonesas y llevar la guerra cada vez más cerca de las islas japonesas. Para Japón, era una cuestión de supervivencia, y apostaron todo en una operación masiva para frenar el avance estadounidense. Lo que siguió fue una de las batallas más complejas y destructivas jamás libradas en el mar. Con múltiples flotas y cientos de aviones involucrados, la batalla del Golfo de Leyte sería recordada como un enfrentamiento titánico entre dos potencias navales. Para entender cómo se llegó a este momento crucial, debemos retroceder algunos años. Desde el ataque a Pearl Harbor en 1941, la Marina Imperial japonesa había logrado una serie de impresionantes victorias, extendiendo su control sobre gran parte del Pacífico y el sudeste asiático. Sin embargo, las mareas cambiaron con las batallas de Midway y Guadalcanal, donde los Estados Unidos lograron infligir importantes derrotas a Japón. Con el avance aliado en la región, los estadounidenses implementaron su estrategia de island hopping, liberando una isla tras otra, acercándose cada vez más al territorio japonés. Esta táctica permitió a las fuerzas estadounidenses rodear las posiciones defensivas japonesas más fuertes y aislarlas, mientras se concentraban en objetivos estratégicos clave. Para 1944, las Filipinas se convirtieron en el siguiente gran objetivo. El general Douglas MacArthur, quien había sido expulsado de Filipinas en 1942, había prometido regresar, y con la invasión de Leyte, buscaba cumplir esa promesa. Tomar Filipinas no solo era un acto simbólico, sino también un golpe estratégico. Controlar las Filipinas significaba cortar las líneas de suministro japonesas entre su patria y los ricos recursos del sudeste asiático. El 20 de octubre de 1944, las fuerzas estadounidenses comenzaron su desembarco en la isla de Leyte. Pero, mientras los soldados luchaban por establecer una cabeza de playa, Japón no iba a dejar Filipinas sin luchar. Sabían que perder esta batalla significaría el principio del fin para su dominio en el Pacífico. Así, decidieron lanzar una ofensiva desesperada, apostando todo en una gigantesca operación naval que sería recordada como la Batalla del Golfo de Leyte. Para los altos mandos japoneses, detener el avance estadounidense en Filipinas era una cuestión de vida o muerte. A pesar de la superioridad numérica y tecnológica de la flota estadounidense, Japón confiaba en sus habilidades estratégicas y en la determinación de sus fuerzas. Así nació el Plan So-1, una operación desesperada que buscaba tender una trampa a la poderosa Armada de Estados Unidos. El plan japonés era audaz, pero extremadamente arriesgado. Consistía en dividir su flota en varias fuerzas. Una de ellas, liderada por el almirante Hisaburo Saba, actuaría como señuelo al norte, tratando de atraer a la principal flota estadounidense lejos de Leyte. Mientras tanto, tres flotas más pequeñas, al mando de los almirantes Takeo Kurita, Shin Nishimura y Kiyoi de Chima, atacarían desde el oeste y el sur. El objetivo era simple, pero ambicioso: distraer a la flota estadounidense y abrirse paso para destruir las fuerzas de invasión en Leyte, donde los estadounidenses ya habían comenzado a desembarcar. Si lograban destruir las fuerzas terrestres estadounidenses y sus buques de apoyo, Japón podría evitar la caída de Filipinas y dar un golpe decisivo a la moral estadounidense. No obstante, este plan dependía de una coordinación casi perfecta, algo difícil de lograr en una batalla naval de tal magnitud y complejidad. Mientras las fuerzas japonesas se desplegaban, los estadounidenses, liderados por el almirante William Bull Halsey, se preparaban para enfrentarse a lo que sería uno de los mayores desafíos de su carrera militar. La batalla del Golfo de Leyte comenzó el 23 de octubre de 1944, con la llegada de las fuerzas navales japonesas a las aguas del archipiélago. La primera fase de la batalla se centró en la anticipación y el despliegue de ambos lados. Mientras las fuerzas estadounidenses desembarcaban en Leyte, la flota japonesa, bajo el mando del almirante Takeo Kurita, se preparaba para ejecutar su arriesgado plan de ataque. El 24 de octubre, la batalla comenzó en serio cuando las fuerzas estadounidenses detectaron la flota japonesa en la costa de Leyte. Con su superioridad en aviación y poder naval, los estadounidenses se prepararon para enfrentarse a los japoneses. A medida que las horas avanzaban, la tensión en el aire se sentía palpable. Ambos bandos sabían que la victoria era crucial. La Armada de los Estados Unidos, bajo el mando del almirante William Halsey, contaba con una fuerza abrumadora,
compuesta por múltiples portaaviones, acorazados y cruceros, listos para ejercer su dominio en el mar. La estrategia japonesa era audaz y arriesgada, basada en la suposición de que podrían desviar la atención de la flota estadounidense. A pesar de su desventaja en términos de tecnología y recursos, los japoneses confiaban en su destreza táctica y en el espíritu combativo de sus marineros. Así, el 25 de octubre, el combate se intensificó en la batalla conocida como la Batalla del Mar de Shibuya. En este enfrentamiento, los portaaviones estadounidenses lanzaron oleadas de aviones en un ataque devastador contra la flota japonesa. Los bombarderos en picado y los torpederos realizaron ataques coordinados, causando estragos en la flota japonesa. Uno de los momentos más críticos de esta fase ocurrió cuando los bombarderos estadounidenses se dirigieron al acorazado Yamato, el buque insignia de la flota japonesa. Este formidable barco, símbolo de la potencia naval japonesa, sufrió graves daños durante el ataque. El Yamato, armado con enormes cañones, era considerado un gigante de los mares, pero esa grandeza no fue suficiente para resistir la feroz ofensiva aérea. A medida que el fuego se intensificaba y la confusión reinaba en la cubierta, los marineros japoneses luchaban por contener el desastre. Kurita, sin embargo, no se rendía. A pesar de las pérdidas, su determinación de atacar y desbaratar las fuerzas estadounidenses no flaqueaba. Mientras tanto, en el área del Golfo de Leyte, los buques estadounidenses, incluyendo destructores y cruceros, se involucraron en enfrentamientos cercanos con las fuerzas japonesas. Las maniobras tácticas de ambos lados se volvieron cruciales. En un giro inesperado, la flota japonesa logró dividirse en varios grupos, buscando confundir a los estadounidenses y atacar desde diferentes frentes. Este movimiento, aunque audaz, resultó ser problemático y llevó a un caos táctico en el campo de batalla. El 26 de octubre, la batalla continuó con más encuentros en el mar. Las fuerzas estadounidenses lucharon ferozmente para mantener el control sobre las aguas de Leyte. Mientras tanto, los aviones de combate estadounidenses no solo atacaban la flota japonesa, sino que también apoyaban a las tropas en tierra, proporcionando una cobertura vital durante los desembarcos en Leyte. A medida que los estadounidenses luchaban por establecer una cabeza de playa, la batalla naval en alta mar continuaba con un nivel de intensidad y violencia que pocas veces se había visto antes en la historia. Un momento decisivo se produjo durante la noche del 25 al 26 de octubre, cuando las fuerzas japonesas lanzaron un ataque sorpresa a la Task Force 77, que estaba compuesta por varios acorazados y portaaviones. Los destructores estadounidenses se vieron superados en número, y se desató una feroz batalla. A pesar de la confusión y el peligro, los marineros estadounidenses demostraron una valentía asombrosa, enfrentándose a los barcos enemigos en condiciones extremas. Este enfrentamiento, aunque costoso, demostró la capacidad de respuesta y la tenacidad de la Armada de Estados Unidos. Mientras tanto, en el flanco sur de la batalla, el almirante Nishimura lideraba una fuerza de cruceros y acorazados hacia el Golfo de Leyte. Esta sección de la batalla se convirtió en una de las más intensas y sangrientas. En un intento por romper las líneas de defensa estadounidenses, Nishimura enfrentó una feroz resistencia. Los barcos de la Armada de Estados Unidos, con una superioridad aérea abrumadora, lanzaron ataques coordinados, hundiendo varios barcos japoneses y obligando al resto a retirarse. La destrucción fue monumental y las pérdidas, devastadoras para Japón. En medio de esta cacofonía de explosiones y disparos, la batalla del Golfo de Leyte se convirtió en un verdadero campo de pruebas para las tácticas navales modernas. El uso de aviones de combate, la guerra submarina y la estrategia de flota se combinaron para crear un enfrentamiento que definió el futuro de la guerra naval. Las lecciones aprendidas en esta batalla resonarían en futuras campañas, cambiando la forma en que las naciones lidiarían con los conflictos en el mar. Con el transcurso de los días, la situación se volvía cada vez más crítica para las fuerzas japonesas. La flota estadounidense, con el almirante Halsey al mando, continuaba lanzando ataques implacables. A pesar de las tácticas ingeniosas y la valentía de los marineros japoneses, el destino de la batalla ya estaba decidido. El 26 de octubre, mientras el sol se ponía sobre el horizonte, las fuerzas estadounidenses se preparaban para asestar el golpe final, uno que marcaría un punto de inflexión no solo en el Pacífico, sino en el curso de la guerra en su conjunto. Con el transcurso de los días, la situación se volvía cada vez más crítica para las fuerzas japonesas. La flota estadounidense, con el almirante Halsey al mando, continuaba lanzando ataques implacables. A pesar de las tácticas ingeniosas y la valentía de los marineros japoneses, el destino de la batalla ya estaba decidido. El 26 de octubre, mientras el sol se ponía sobre el horizonte, las fuerzas estadounidenses se preparaban para asestar el golpe final, uno que marcaría un punto de inflexión no solo en el Pacífico, sino en el curso de la guerra en su conjunto. El último gran enfrentamiento naval ocurrió en el estrecho de Surigao, la noche del 25 al 26 de octubre. Aquí, la fuerza sur de la Armada japonesa, liderada por el almirante Nishimura, intentó realizar una maniobra desesperada para flanquear a la flota estadounidense. Pero las fuerzas japonesas no contaban con la trampa que las esperaba. La Marina de los EU había colocado estratégicamente sus destructores y cruceros en el estrecho, en lo que sería la última batalla de acorazados de la historia.
Los estadounidenses, con una abrumadora ventaja tecnológica y numérica, lanzaron un devastador ataque coordinado. El fuego cruzado de los acorazados estadounidenses, junto con la artillería y los torpedos de sus destructores, rápidamente desmanteló la formación japonesa. En cuestión de minutos, los acorazados Fus y Yamashiro, que lideraban la fuerza japonesa, fueron alcanzados por múltiples impactos de artillería pesada y torpedos. El Fus se partió en dos y se hundió rápidamente, mientras que el Yamashiro también sucumbió bajo la potencia de fuego estadounidense. Este choque en el estrecho de Surigao fue un golpe devastador para los japoneses y prácticamente selló el destino de su flota. A pesar de las pérdidas monumentales, el almirante Kurita, comandante de la fuerza principal japonesa, todavía intentaba salvar lo que quedaba de su flota. Hacia el norte, en lo que sería conocido como la Batalla de Samar, un grupo de pequeños portaaviones de escolta estadounidenses, conocidos como la Taffy 3, se encontró frente a la poderosa flota de Kurita. Lo que debería haber sido una aniquilación total de las fuerzas estadounidenses resultó en una increíble demostración de valentía y determinación por parte de los tripulantes de los destructores y portaaviones de escolta. Los barcos más pequeños estadounidenses, a pesar de estar superados en tamaño y armamento, lanzaron una serie de ataques suicidas contra los gigantescos acorazados japoneses. Los destructores y destructores de escolta cargaron contra la flota enemiga disparando torpedos y utilizando todas las armas a su disposición. Estos ataques sorprendieron a Kurita y crearon suficiente caos como para que las fuerzas estadounidenses evitaran una derrota total. Kurita, confuso y preocupado por la posibilidad de ataques aéreos adicionales, ordenó una retirada en medio de la batalla, permitiendo que la Taffy 3 minutos sobreviviera a lo que parecía una batalla perdida. El 26 de octubre de 1944, tras varios días de enfrentamientos implacables, la batalla del Golfo de Leyte llegó a su fin. La retirada de la flota japonesa marcó el colapso definitivo de la Marina Imperial japonesa como fuerza ofensiva. A partir de ese momento, Japón ya no sería capaz de realizar operaciones navales de gran envergadura, y el control del Pacífico se inclinó irreversiblemente a favor de los aliados. La batalla del Golfo de Leyte no solo significó el colapso de la Marina Imperial japonesa, sino que también marcó un antes y un después en la guerra en el Pacífico. A partir de ese momento, Japón ya no fue capaz de montar operaciones ofensivas significativas. El imperio había perdido sus activos más valiosos, sus portaaviones y acorazados que habían sido el corazón de su poder naval durante toda la guerra. Pero las consecuencias no se limitaron a la pérdida de poder militar japonés. En términos estratégicos, la derrota en Leyte significó que las Filipinas, una de las posesiones más importantes del imperio japonés, se encontraran ahora al alcance de los aliados. Con la reconquista de Filipinas en manos estadounidenses, las rutas de suministro de Japón hacia el sudeste asiático, de donde obtenían recursos vitales como el petróleo, quedaron cortadas. Esta fue una herida mortal para el esfuerzo bélico japonés. Sin combustible para alimentar su maquinaria de guerra, la economía de Japón empezó a colapsar. Su capacidad industrial disminuyó drásticamente, y para los siguientes meses, la Marina Imperial se había reducido a un puñado de barcos sin combustible ni municiones para operar efectivamente. El fin de la guerra estaba sellado. Con el transcurso de los días, la situación se volvía cada vez más crítica para las fuerzas japonesas. La flota estadounidense, con el almirante Halsey al mando, continuaba lanzando ataques implacables. A pesar de las tácticas ingeniosas y la valentía de los marineros japoneses, el destino de la batalla ya estaba decidido. El 26 de octubre, mientras el sol se ponía sobre el horizonte, las fuerzas estadounidenses se preparaban para asestar el golpe final, uno que marcaría un punto de inflexión no solo en el Pacífico, sino en el curso de la guerra en su conjunto. El último gran enfrentamiento naval ocurrió en el estrecho de Surigao, la noche del 25 al 26 de octubre. Aquí, la fuerza sur de la Armada japonesa, liderada por el almirante Nishimura, intentó realizar una maniobra desesperada para flanquear a la flota estadounidense. Pero las fuerzas japonesas no contaban con la trampa que las esperaba. La Marina de los E.U. había colocado estratégicamente sus destructores y cruceros en el estrecho, en lo que sería la última batalla de acorazados de la historia. Los estadounidenses, con una abrumadora ventaja tecnológica y numérica, lanzaron un devastador ataque coordinado. El fuego cruzado de los acorazados estadounidenses, junto con la artillería y los torpedos de sus destructores, rápidamente desmanteló la formación japonesa. En cuestión de minutos, los acorazados Fus y Yamashiro, que lideraban la fuerza japonesa, fueron alcanzados por múltiples impactos de artillería pesada y torpedos. El Fus se partió en dos y se hundió rápidamente, mientras que el Yamashiro también sucumbió bajo la potencia de fuego estadounidense. Este choque en el estrecho de Surigao fue un golpe devastador para los japoneses, y prácticamente selló el destino de su flota. A pesar de las pérdidas monumentales, el almirante Kurita, comandante de la fuerza principal japonesa, todavía intentaba salvar lo que quedaba de su flota. Hacia el norte, en lo que sería conocido como la Batalla de Samar, un grupo de pequeños portaaviones de escolta estadounidenses, conocidos como la Taffy 3, se encontró frente a la poderosa flota de Kurita.
Lo que debería haber sido una aniquilación total de las fuerzas estadounidenses resultó en una increíble demostración de valentía y determinación por parte de los tripulantes de los destructores y portaaviones de escolta. Los barcos más pequeños estadounidenses, a pesar de estar superados en tamaño y armamento, lanzaron una serie de ataques suicidas contra los gigantescos acorazados japoneses. Los destructores y destructores de escolta cargaron contra la flota enemiga disparando torpedos y utilizando todas las armas a su disposición. Estos ataques sorprendieron a Kurita y crearon suficiente caos como para que las fuerzas estadounidenses evitaran una derrota total. Kurita, confuso y preocupado por la posibilidad de ataques aéreos adicionales, ordenó una retirada en medio de la batalla, permitiendo que la Taffy 3 minutos sobreviviera a lo que parecía una batalla perdida. El 26 de octubre de 1944, tras varios días de enfrentamientos implacables, la batalla del Golfo de Leyte llegó a su fin. La retirada de la flota japonesa marcó el colapso definitivo de la Marina Imperial japonesa como fuerza ofensiva. A partir de ese momento, Japón ya no sería capaz de realizar operaciones navales de gran envergadura, y el control del Pacífico se inclinó irreversiblemente a favor de los aliados. La batalla del Golfo de Leyte no solo significó el colapso de la Marina Imperial japonesa, sino que también marcó un antes y un después en la guerra en el Pacífico. A partir de ese momento, Japón ya no fue capaz de montar operaciones ofensivas significativas. El imperio había perdido sus activos más valiosos, sus portaaviones y acorazados que habían sido el corazón de su poder naval durante toda la guerra. Pero las consecuencias no se limitaron a la pérdida de poder militar japonés. En términos estratégicos, la derrota en Leyte significó que las Filipinas, una de las posesiones más importantes del imperio japonés, se encontraran ahora al alcance de los aliados. Con la reconquista de Filipinas en manos estadounidenses, las rutas de suministro de Japón hacia el sudeste asiático, de donde obtenían recursos vitales como el petróleo, quedaron cortadas. Esta fue una herida mortal para el esfuerzo bélico japonés. Sin combustible para alimentar su maquinaria de guerra, la economía de Japón empezó a colapsar. Su capacidad industrial disminuyó drásticamente, y para los siguientes meses, la Marina Imperial se había reducido a un puñado de barcos sin combustible ni municiones para operar efectivamente. El fin de la guerra estaba sellado. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y apoyarme con un me gusta. Comenta tu opinión en los comentarios respecto a esta gran batalla naval. Gracias por ver.